porque Él tiene una misión para cada uno de nosotros. No fue que Él reaccionó a las cualidades de Pedro. O sea, Él creó a Pedro para esa misión. Y en ese momento, tremendamente, con esa... Seguramente está entre las palabras más formidables que Jesús le ha dirigido a un ser humano, en todo el Nuevo Testamento, que Dios le ha dirigido a un ser humano, son: tú eres Cefas, y sobre estas Cefas yo construiré mi iglesia. La palabra Pedro, nos dice San Juan en el primer capítulo de su Evangelio, es la traducción griega de la palabra Cefas. Y claro, en San Juan vemos Cefas, la referencia a Cefas, y también en Pablo la referencia a Cefas. Interesantemente, ¿no? O sea, el gran teólogo, digamos, del Nuevo Testamento viene después, ¿no? Justamente no es uno de los testigos oculares inmediatos de Jesús. Es Pablo, justamente, el gran teólogo, que sorprende a personas también con, digamos, formación filosófica por la finura de sus argumentos, ¿no? Ha sido capaz justamente de conquistar a Agustín, el corazón de Agustín. Agustín, que tenía tantos problemas de onda filosófica, con Pablo como que superó muchísimas sus dificultades y justamente, ¿no? O sea, la calidad intelectual de Pablo. O sea, no es eso lo que vemos en Pedro, tampoco en las cartas de Pedro, pero sí lo que vemos en Pedro, como en cada uno de nosotros, es esa misión que Dios tiene, que nos puede sorprender. ¿Cuántas personas a las que el Señor les ha encomendado una misión no se han sentido absolutamente superadas por esa misión? Como que era incomprensible que a mí, o sea, ¿estás seguro, Señor? ¿No te habrás equivocado? Sí, porque si nos vemos, digamos, como lo que somos sin Dios primero, esa misión es imposible. Pero eso no es lo que somos. O sea, la verdad de nuestro ser es con Dios primero. Y con Dios primero sí, Dios está listo para sorprendernos a cada paso. Esta elección del Señor es una elección que no pierde Pedro, a pesar de sus errores personales, ¿no? O sea, sorprende justamente, bueno, si nos ponemos a leer con detenimiento el texto, que le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú eres Cefas, o sea, roca, gran roca. Atrás está esa gran roca en la montaña de Cesarea de Filipo. Tú eres gran roca, y sobre esta roca yo construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, o sea, está hablando en segunda persona singular, ¿eh? Y todos los demás me los imagino más atónitos que nadie, y Pedro en primera persona, escuchando estas palabras, como digo, de las más formidables que Dios les ha dirigido jamás a un ser humano. Justamente también entender que para una persona de mentalidad judía, el nombre expresa la esencia de la persona. Entonces, si Dios te pone un nombre, eso es tremendamente significativo. Y el nombre que le pone Dios justamente es este nombre de Dios en cuanto roca de fidelidad sobre cuya palabra puedo construir mi vida. Ese es el nombre que le da a Pedro. Entonces, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tremendo. Y entonces dice el evangelista que Jesús empezó a hablar de que Él iba a ir a Jerusalén, iba a ser rechazado por los hombres y que iba a ser crucificado y morir. Y entonces Pedro en ese momento le dijo: Señor, lejos de ti eso. Y nos parecen 5 minutos o menos después de que Jesús le había dicho: tú eres Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, es tremendo. Justamente también nos da muchos elementos para entender la autoridad que le da Jesús a Pedro, y también que es compatible con... Algunas personas han escuchado justamente el motivo de Pedro para ese tipo de reproche que le hace al Señor: no, Señor, no sea eso jamás para ti, nacería de un tipo de interés egoísta, ¿no? Que él dice: bueno, estamos contigo, ¿cómo? A ti te van a crucificar, entonces ¿qué pasará con nosotros? O sea, podría ser, digo, es una interpretación, que Pedro, por una razón más bien mezquina de: oye, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces yo soy aquí el gran Pedro y te van a crucificar a ti, entonces ¿qué pasa conmigo? Pero también podríamos verlo de un punto de vista amable, ¿no? De repente Pedro ama tanto a Jesús que dice: Señor, que no te pase eso porque te amo. De repente no es tan egoísta, de repente es más altruista, es más, te amo, Señor. Por el motivo que sea, egoísta o generoso, amoroso es a Jesús, o sea, el buen corazón de Pedro o el mal corazón de Pedro
podría llevarlo a él a equivocarse. De manera que esto nos hace ver, pues, el papel de Pedro en la iglesia es compatible con que Pedro pueda equivocarse. O sea, es un error pensar que solamente tengo que estar de acuerdo con el Papa cuando define algo ex cátedra, y si no, no. Pues entonces la mayor parte de lo que dice el Papa no tendría que estar de acuerdo con él. Eso es una falsedad. Pero otra falsedad sería decir, todo lo que pueda pensar el Papa o decir el Papa, tengo que recibirlo así, aplaudirlo y pensar que es una maravilla. Tampoco es esa la doctrina de la Iglesia. Ambos serían extremos. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia? Lo que expresa el Papa en la medida que es justamente coherente con el magisterio que es para el que lo estudia. Y claro, todos estamos, es que también hay un tipo de minimalismo, ¿no? No leemos el catecismo, no tenemos mucho criterio en nuestra fe, no conocemos nuestra fe y básicamente entonces estamos ahí pensando que entonces todo o nada. No es así la cosa. Yo recuerdo cuando, es algo que también he estudiado, cuando en el Concilio Vaticano I se define la infalibilidad papal, el ahora beato John Henry Newman, converso del anglicanismo a la Iglesia Católica, una gran influencia en Benedicto XVI, ¿no? Además un hombre muy santo, muy culto, él estaba de acuerdo con la definición de que el Papa puede expresarse infaliblemente en ciertas condiciones, no problem. Pero él temía que esta justamente capacidad del Papa se entendiera como si fuera una infalibilidad cotidiana. Permanente. Entonces, de repente, ¿qué pasa cuando tenemos de repente un Papa como Francisco que habla al micrófono, digamos, espontáneamente? O sea, la práctica siempre ha sido cuando el Papa se profiere sobre un tema, se expresa sobre un tema, esto siempre pasa por un comité teológico para que luego todo esté como filtrado, porque cualquiera se le puede ocurrir una idea que de repente no es la expresión más feliz o incluso podría no ser exacto, no correcto. Entonces, pero claro, cuando el Papa habla espontáneamente, hay que tener eso también mucho más presente. El cardenal Müller hablaba sobre eso y decía, por favor, dice, no es que todo lo que se le puede ocurrir a un obispo, incluso al Papa, hay que considerar que es magisterio. ¿Quién podría vivir con esa responsabilidad de que todo lo que sale de tu boca es magisterio? Evidentemente no es el caso, hay que entender las formas, hay que entender la intención,